Muy buenos días, ¿cómo están? Que la paz y el amor de Dios esté con todos nosotros. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas importantes para nosotros como cristianos católicos. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la esperanza y del amor. Y vamos a hablar también de algo que nosotros tenemos que evitar, que viene siendo el pecado. El pecado es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, este evangelio del día de hoy es algo largo, pero nos va a ilustrar bien de estas cuatro cosas que fe, esperanza, caridad, o sea, amor, y del pecado. Entonces vamos a proclamarlo. Es de Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Así que lo vamos a proclamar. Es algo larguito, ¿eh? El título es El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él, a sus pies, y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conoceré a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les había dicho, este evangelio es importante para sabernos nosotros nuestra realidad. Sabemos nosotros que el ser humano está inclinado hacia el pecado. Y nosotros somos pecadores. La Escritura nos dice que hasta el justo peca 7 veces al día. El sabernos pecadores nos hace reafirmar nuestra fe, que con la confesión, con el sacramento, en ese sacramento tan grande, podemos nosotros llegar a que Dios nos perdone los pecados. Y junto con la esperanza nos va a llevar al amor que tenía esta persona, esta mujer que era pecadora. ¿Cuál es la parte fundamental aquí? Que es el pecado. El pecado que la mujer sí sabía que lo tuvo, se reconcilió con Dios y estaba dando gracias porque la liberó, y eso aumentó su amor de ella. Por eso es importante que siempre estemos alimentando nuestra fe, la esperanza y el amor, que son esos regalos que Dios nos dio a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, a ti y a mí, para que nosotros lo desarrollemos y esté fortalecido. ¿Cuál era el pecado más grande del fariseo? No sentirse pecador, porque él pensaba que al cumplir las reglas, porque ellos cumplían muy bien las reglas, ellos ya tenían ganado el cielo. Vemos bien que esto no es así, porque el primer pecado que tenía el fariseo era
creerse más que los demás y creerse sin pecado. Entonces esa era la parte más dura de este evangelio. Vemos cómo Cristo le dijo a Simón, que era el fariseo, le pone un ejemplo muy fácil. Le dice a alguien que le debía mucho dinero a alguien y otro que debía menos. Y le dice, ¿quién está más agradecido con la persona a la que se le debía? Y dice, pues el que debía más, claro. Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús, a que el fariseo, al sentirse perfecto, pues no tenía nada que agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque no se le podía perdonar nada, según él. Sabemos nosotros que todos nosotros somos pecadores y necesitamos, la fe no lo dice, el sacramento de la reconciliación, reconciliarnos con Dios, tener esa esperanza de estar en la Nueva Jerusalén, y que eso nos lleva al amor. Por eso es que dice, a pesar de que esta mujer era pecadora, pero ha mostrado mucho amor, por eso sus pecados fueron perdonados. Y eso es lo que realmente estamos llamados nosotros a sentirnos agradecidos de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos. Porque si no lo hacemos así, hay otra parte, otro texto bíblico donde es parecido el ejemplo, pero acá había una persona, un rey que le pide cuentas a su súbdito, le debía muchísimo dinero. Él le iba a mandar a la cárcel y él le rogó que por favor le diera más tiempo para pagar. Y el rey, ante esta, no nada más no le cobró, sino que le perdonó la deuda. Sí, fue generoso con él. Sin embargo, cuando esta persona salió, había alguien que le debía muy poco, mucho menos de lo que le debía al rey. Sin embargo, él lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes. ¿Sí? Entonces las personas vieron esa injusticia y fueron con el rey. El rey se molestó y le dijo, si yo te perdoné tanto, ¿por qué tú no pudiste perdonar a tu hermano? Así que es muy importante el perdón. ¿Sí? Sabernos que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, porque si no lo hacemos, entonces Dios no nos va a perdonar. Por eso es tan importante este evangelio del día de hoy, que lo necesitamos hacer vida, sabernos pecadores, y que si han dado caso nosotros lo decimos en misa, porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. De una u otra forma nosotros caemos todos los días, pero tenemos ese sacramento tan bonito que es el de la reconciliación, para poder, después de esto, después de estar reconciliados con Dios, tener esa esperanza de que vamos a llegar a la Nueva Jerusalén y nuestro espíritu se llene de amor para poder dar a los demás y perdonar a los demás. Así que muy importante ese evangelio para que nosotros lo sepamos y lo hagamos vida principalmente. Y como yo les dije ayer, pero si nosotros no lo sabemos, pues es muy difícil aplicarlo. Pero ese evangelio, como les digo, muy importante, y ojalá y Dios nos dé esa fuerza. Pedimos el Espíritu Santo. No es fácil, no es fácil hacerlo, porque el perdón hacia un hermano es muy difícil, especialmente cuando te hizo un daño grande. Pero sabemos que con la ayuda de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, podemos llegar a eso. Así que esa es la reflexión de hoy de este evangelio. Así que lo cerramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues desearles, como todos los días, lo mejor. Que disfrutemos este día que nos dio Dios. Disfrutémoslo como hijos de Dios. Todo lo que hizo Dios, vemos aquí la naturaleza, lo hizo para nosotros. Lo hizo pensando en nosotros, para que nosotros los disfrutemos y seamos felices. Así que, y la mayor felicidad es estar siempre reconciliado con Dios, ¿sí? Y al estar reconciliado con Dios nos va a dar ese amor para poder perdonar a los demás, así como Dios nos perdonó a nosotros. Así que tengan muy buen día, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.